Yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Que Palo es Noticia a las 5 como siempre. Hoy es julio 23, a 2 días del 25, lo dije esta mañana, pero quiero insistir porque el 25 va a traer unas noticias bien interesantes, por lo menos desde el punto de vista de nosotros aquí de Bonita Radio. Vamos a hablar de el Estado Libre Asociado, la refundación, pero sobre todo de esos que están a 2 minutos de ser PNP y que ahora le hacen trabajo al PNP, pero son populares. Eso es el viernes, no es ahora. Así que, pero yo decidí que iba a hacer una entrevista que tiene que ver con la política partidista, tiene que ver con las pasadas elecciones, con la alianza electoral, y que esa iba a ser el programa de esta tarde, porque esta semana pues teníamos que tener algo sobre política. Pero antes, como siempre les digo, si pueden donar, háganlo a través de este chat, siempre que estemos en vivo. Lo pueden hacer también en todos los otros dispositivos, ATH Móvil y en las páginas fundacionperiodismo21.com y bonitaradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito. ¿A quién tenemos hoy? Vamos a hablar con Eva Prados. A mí me encanta porque en estas últimas semanas, después de que anunciara que iba a participar o que iba a correr como candidata a la coordinación de Victoria Ciudadana, yo he escuchado la palabra reto, las preguntas así como bien específicas, pero no más que específicas, como con el corazón de alguna gente. ¿Hay alianza o no hay alianza? Y esas cosas a mí siempre me llaman la atención como periodista, porque yo creo que las preguntas así de directas, sin un contexto amplio, no son posibles. Y por eso yo dije, yo quiero hacer una entrevista a Eva Prados, a ver de qué estamos hablando y cómo fue que se dio ese asunto de la coordinación y la organización allí en Victoria Ciudadana. Bienvenida a Bonita Radio una vez más. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con ¿por qué te lanzaste como coordinadora? Nadie lo esperaba. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, definitivamente el movimiento está en un momento importante en términos de que ya había que darse una transición en el liderato. Esto es un proceso ya dispuesto por nuestro documento organizativo, así que a diferencia de lo que un poco se trata de mencionarle, que tenemos personas que se están yendo del partido, sí, obviamente han habido evidentemente personas que han salido, otras que han entrado, pero a nivel de liderato lo que estamos dando es un proceso de transición. Yo creo que los resultados que he tenido en las elecciones a nivel de distrito del precinto 3 de San Juan creo que son valiosas para llevar como bandera. La experiencia que tuviste en las elecciones. Y además de la experiencia de esos dos procesos electorales, que tengo que decir que si bien no estamos ocupando el escaño, en ambos fueron exitosas. De hecho, logramos más votos en el 2024 que el 2020. ¿Por cuánto no
te quedaste con el escaño? Bueno, en esta ocasión como unos 500 votos. 500. Sí. Okay. Pero a diferencia de esta idea de que el movimiento dependía totalmente de Alexandra Lúgaro, en el caso de mi candidatura, pues aún no contando con una candidatura fuerte específicamente en el movimiento Victoria Ciudadana, porque sabemos que íbamos en alianza, los resultados electorales en San Juan fueron aumentando en comparación con el 2020. Así que yo creo que esos son dos resultados importantes y la experiencia también que tengo de otros procesos de campaña. Porque si bien, Carmen, yo no vengo de un partido tradicional, yo siempre digo, yo vengo de los movimientos sociales y cuidados y de las causas de las luchas de las mujeres, de las comunidades ambientales, sindicales. Nunca antes había estado en un partido político. Así que cuando decido de no estar en un partido político, correr para una candidatura, fue de cero. Tuve sí el gran privilegio de que precisamente como venía de todas esas luchas, muchas personas se sumaron a mi campaña y logramos los éxitos que logramos. Pero definitivamente creo que esa experiencia, una persona que no había estado en un partido antes, que logró resultados importantes a nivel electoral, puede ayudar a organizar al movimiento fuera de San Juan, que es una de nuestras prioridades, porque sí ya hemos demostrado también que somos fuertes en San Juan, pero para poder ganar elecciones y gobernar, que es lo que queremos hacer para poder darle esa otra calidad de vida que entendemos que el país necesita y nuestro pueblo, tenemos que gobernar y para eso tenemos que ganar elecciones. Y por eso quiero llevar un poco esa experiencia a las demás comunidades que tenemos presencia por parte del movimiento y a seguir creciendo de cara al 2028. Cuando se habla de coordinación, obviamente el trabajo que ha hecho la política partidista en Puerto Rico desde partidos tradicionales, incluido el Partido Independentista, que lleva 70 años de fundado, la estructura es diferente. Yo quisiera que nos explicara cómo es la estructura. Sé que hay un consejo ciudadano, hay los grupos o la representación distrital, etcétera. ¿Cómo es que se da en torno a esa organización para tomar decisiones, por ejemplo, y escoger candidatos o candidatas? Yo quiero hablar primero de esa teoría dentro de Victoria Ciudadana como organización para obviamente traerlo a las campañas electorales que han tenido. Claro, muy buena pregunta. Yo creo que una de las particularidades del movimiento Victoria Ciudadana es que nace, en mi opinión, en un contexto político muy distinto al de los partidos tradicionales, incluso en un contexto, yo diría, antipático a los partidos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tú haces? Claro. Mira mi ejemplo nuevamente. Yo soy una persona que nunca antes había militado en un partido político y no era por casualidad. Yo sentía como que participar de un partido político no necesariamente estaba dentro de esos espacios que yo me sentía atraída. Así que, pero claro, también me enfrentaba con todas las realidades de que uno iba con... ¿verdad? Trataba de trabajar con los temas de violencia de género o buscando un mejor retiro para los pensionados o por los problemas de las comunidades y nos enfrentamos con que el gobierno no estaba haciendo su trabajo. Así que ahí dije, bueno, pues definitivamente uno tiene que sumarse, dar el paso y tratar de entrar al gobierno. Pero esa decisión de participar de un partido, pues siempre ha sido un reto. Yo creo que el movimiento apostó desde el día 1, como decimos, a hacer una alianza, pero una alianza de personas, para colmo, no organizadas en muchos sentidos a nivel de partido, otras que sí, otras que venían de partidos tradicionales, como el Partido Popular Democrático en el caso de Manuel Natal, como haber corrido de forma independiente como Alexandra Lúgaro, otras personas que venían del Partido Nuevo Progresista, y personas que como yo nunca habían participado de un partido político. Así que se propone una estructura diferente, una que incluye, como bien mencionaste, un Consejo Ciudadano Nacional, que ahí hay una representación a los que llamamos los delegados del movimiento Victoria Ciudadana, que van a representar desde lo que le llamamos las redes distritales y territoriales, que esos son los comités municipales, que a su vez se agrupan por distrito, como son los distritos senatoriales. Y también tenemos otra ala del movimiento, que es una de las que más a mí me gusta, que es lo que le llaman ahora la red ciudadana. Antes se llamaba la red de saberes y colectividades. Y estas redes lo que hacen es agrupar a las personas por causas, por issues, o por algún tipo de organización. Ahí entran los cooperativistas, ahí entran las feministas, ahí entran los ambientalistas, que si bien no necesariamente están activos en sus comunidades o están haciendo alguna lucha por su comunidad, sí están luchando por otros issues nacionales.
Y entonces en ese Consejo Ciudadano Nacional se juntan también delegados de esas otras secciones o facciones del movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cuántas personas componen el Consejo 100 personas Ciudadano? Componen el Consejo Ciudadano Y ahí Nacional. están parte de esas redes. De todas, hay representación, de ¿verdad? todas Lo que esas redes. serían los coordinadores y coordinadoras de cada uno de esos espacios. Y a su vez está lo que yo estoy ahora dirigiendo, que se llama la coordinadora ejecutiva, que como dice la palabra, ejecuta lo que serían los planes de trabajo. No es una estructura, apelamos a no ser una estructura jerárquica, por eso yo no me llamo presidenta o el puesto que yo ocupo, que lo ocupo antes Ana Irma y a su vez Manuel Natal, es de coordinación. Nos toca, pues obviamente, darle seguimiento a ese plan de trabajo a nivel nacional que se vea permear y percolar a nivel de municipal y darle, ¿verdad?, esos apoyos a todos los planes de trabajo. Pero no soy yo la que tengo la última palabra, todo lo tengo que consultar. Hay decisiones que tampoco las toma la coordinadora ejecutiva, que tiene a su vez representación de cada uno de estos componentes, pero sería una representación por cada distrito, que son 8. Tendríamos ahí lo que le llamamos las comisiones permanentes, que esas comisiones son temáticas. Una es comunicaciones, otra es finanzas, otra es estrategia política, otra es educación política. Ahí también tenemos una que es sobre relaciones internacionales, relaciones exteriores, programa. Y también está la Secretaría Ejecutiva. Hay una coordinadora o coordinador general y un subcoordinador. En esa coordinadora ejecutiva nos toca darle seguimiento. Y obviamente, como en cualquier otra organización, pues se supone que nuestro organismo más importante es la Asamblea General, que esa pues se convoca cada 6 meses, cada año, dependiendo de las decisiones, ¿verdad?, más importantes, como pasó hace 2 semanas ya, que se dio esa Asamblea Ciudadana Nacional, que ahí se escogió y se votó literalmente por el liderato que compone la coordinadora ejecutiva. Lo mismo pasa, como mencionaste, a la hora de escoger nuestros candidatos y candidatas. Nosotros lo hacemos a través, sí, de un proceso abierto. Incluso no tienes que ser del movimiento para ser candidato o candidata. Tú, obviamente, nosotros hicimos una convocatoria, se recibieron las personas interesadas, se les hacen unas entrevistas, obviamente tienen que endosar la agenda urgente, tienen que estar de acuerdo con nuestros valores y con nuestro programa de gobierno, pero esas personas entonces, luego de pasar por un proceso de evaluación, pasan un proceso de elección donde entonces finalmente la Asamblea Ciudadana Nacional estaría escogiendo a esas personas. Es una estructura que, si bien puede decirse participativa, tiene algo de la línea vertical que siguen los partidos políticos. Yo pregunto si siempre tiene que haber esa verticalidad, porque precisamente en el momento en que estamos hoy, hay decisiones que no pueden esperar a que todo el mundo esté sobre la mesa y esté diciendo algo para tomar esa decisión. Eso es básicamente lo que ustedes mueven desde que en el 2019 se fundaron. Que haya participación, pero definitivamente tiene que haber una manera rápida de tomar decisiones, porque el momento político del país y así lo exige. Claro, y definitivamente cualquier estructura necesita tener esa agilidad y dinamismo, ¿verdad? Porque no podemos convocarnos para cada toma de decisiones, además de cada decisión nos requiere eso. Ahora mismo, por ejemplo, expresarnos inmediatamente sobre un issue, pues no vamos a poder pasar por todo el proceso de toma de decisiones. Ayer, por ejemplo, salió la carta de Luma y queremos reaccionar sobre eso. Pues obviamente, desde la coordinadora ejecutiva, yo digo, mira, debemos reaccionar, ahí tratamos de expresarnos todos, pero ya está la Comisión de Comunicaciones coordinando esa parte, yo reviso, buscamos un portavoz y tratamos de reaccionar lo más pronto posible, pero sí, definitivamente tenemos que tener esa estructura operacional para poder darle seguimiento a las decisiones. Esa es quizás una de las críticas que pudo haber tenido el movimiento. Yo distancio la elección del 2020 porque me parece que era muy temprano en la coagulación de un movimiento como Victoria Ciudadana para poder medir si eran rápidos o lentos.
Pero ya en el 2024 Victoria Ciudadana no solamente tiene una exposición, sino que hay unos cuadros más organizados, o se suponía que estuvieran más organizados. Y una de las críticas que tiene la elección del 2024 con relación a Victoria Ciudadana era la lentitud con la que respondía a asuntos súper importantes de la campaña. Esa lentitud incluso hay quien la asume desde el conflicto de la participación de los candidatos, si tenían o no que buscar endosos. ¿Cómo esto has estado en las dos campañas? ¿Cómo esto te enseñó y qué te enseñó para asumir ahora esta coordinación? Bueno, definitivamente yo creo que es fundamental que desde la coordinación general y parte de los cambios que de hecho se han hecho a la estructura es de que para el año electoral los candidatos y candidatas a nivel nacional tengan mayor voz en ese comité nacional para que precisamente se pueda agilizar esa discusión y esa toma de decisiones, sobre todo las candidaturas nacionales. Pero como yo estuve en otro nivel, yo creo que yo tengo la experiencia, para bien o para mal, porque también es otro asunto que tenemos que atender con urgencia en el movimiento, es también estar más presentes en nuestras candidaturas por distrito. Yo creo que muchas veces los partidos, y entendemos las razones, ¿verdad? Invierten todos sus mayores recursos en las candidaturas nacionales. Eso tiene una lógica, las candidaturas nacionales también ayudan de alguna forma a las de distrito, pero tiene que haber mayor comunicación también con las de abajo, como uno dice, y esa es otra de las áreas que hay que trabajar, pero ya por lo menos remediamos ya en enmiendas específicas al reglamento, que en el comité, en esa coordinadora general va a haber una representación, van a tener silla y voz y voto, esos candidatos y candidatas escogidos a nivel nacional, para que precisamente podamos mejorar esa dinámica que se da ya para año electoral con nuestras candidaturas nacionales. Cuando hablas de presencia en los cuerpos directivos, yo quisiera también atarlo a la presencia de la gente en esos distritos, en esas regiones. También eso es algo que a mí me parece que ha sido una crítica, y yo de hecho he sido crítica de eso. Parecería que empezaron tarde en muchos lugares. Aquí hay un factor bien importante y es que ustedes trabajan no solamente con voluntarios que necesariamente trabajan, están en edad productiva, etcétera, etcétera, pero sobre todo con incapacidad económica, por decirlo de alguna manera, porque aquí no hay un fondo electoral que esté apoyando un esfuerzo como este. Más que un esfuerzo a nivel de cuando salimos del año electoral, más que no tener un fondo electoral, es que para levantar fondos para un colectivo como este, pues empezando, no es fácil. ¿Qué soluciones? Y yo sé que ustedes han tenido estos 7 meses, básicamente, o por lo menos 5, de evaluación de la base al proyecto electoral del 24. ¿Qué soluciones han visto o qué han discutido con relación a eso? ¿Qué es lo que tiene que pasar? No solamente para que la gente entienda que el voto está en la calle, sino para buscar estrategias de mayor disponibilidad. Sí, yo creo que definitivamente el movimiento tuvo que bregar con varias realidades al mismo tiempo. Número 1, también no debemos olvidar un cambio en el Código Electoral que nos imponía unos requisitos que no nos habían puesto en el 2020. Que definitivamente el periodo para organizar esa base se dio en básicamente 3 años, porque no podemos contar el 2024, ¿verdad? Y en ese sentido sí fue bastante retante. Yo estuve en la primera etapa de la coordinación de Manuel Natal y yo sé que él hizo un esfuerzo de ir por toda la isla. Él le llamaba los tocando base, donde él trataba de precisamente tener ese contacto como principal líder y portavoz con todas aquellas personas que entendíamos habían apoyado o votado al movimiento en las pasadas elecciones. Pero hacer este trabajo fuera de año electoral no es poca cosa. A veces yo creo que la crítica de no, es que hay que hacer ese trabajo organizativo electoral desde que salimos del periodo anterior. Es decir, a mí muchas veces me encuentro con la gente diciendo, ya la campaña para el 2028 empezó. Y sí,
pero definitivamente es retante muchas veces hablarle a la gente sobre el proceso electoral ahora del 2028. La gente de lo que quiere hablar es de Luma, de lo que quieren hablarte, de lo que está Pero pasando. eso es hacer campaña. Claro, pero a eso voy. Hay que, en mi opinión, ¿verdad? Y eso es una de mis propuestas a la hora de pensar en cómo nos vamos a organizar, es que en vez de estar pensando en ya tengo que identificar a mi comisionado electoral, ya tengo que empezar a organizar a mis funcionarios electorales, que son estrategias de partido tradicional. Ahora mismo yo sé que el Partido Popular está yendo a encontrarse, y no estoy diciendo que no lo hagamos, que no estemos hablando con esos funcionarios porque hay que hablar con ellos. Aquellos no tienen mucha gente tampoco. Pero esa es la que rápido te dicen, bueno, tienes que estar organizando a tus funcionarios. Yo creo que sí, pero a la misma vez tenemos que empezar a organizarnos más alrededor de cuáles son esos issues que en las comunidades están pasando. Yo tengo ahora mismo legisladoras y legisladores municipales en varios municipios, desde Quebradilla hasta Vieques. Nosotros deberíamos estar ahora mismo en Vieques viendo cuáles son las situaciones que están pasando, que sabemos que son muchas. Tenemos en el caso de San Juan, tenemos 2 legisladoras municipales que están trayendo un montón de issues. O sea, esos son los temas que ahora, si bien tenemos que estar hablando de cómo vamos a montar ese andamiaje electoral para el 2028, para mí es primordial organizarnos alrededor de esos asuntos que están afectando a las comunidades a nivel municipal. Y me encanta un ejemplo que viví Carmen, hace como un mes, donde voy a una reunión de Victoria Ciudadana en Mayagüez y una persona se levanta, se identifica como estadista y dice que él estaba allí porque Manuel Natal y Mariana Nogales lo habían ayudado a él y a su comunidad a organizarse sobre un tema de unas antenas, de qué era lo que tenían que hacer a nivel legal, de cómo ellos podían pelear la construcción de esa antena, y eso lo hizo a él, siendo estadista, vincularse al movimiento, y estaba ahí como otro más de ese comité de Movimiento Victoria Ciudadana en Mayagüez. Y eso es lo que yo quiero que se repita, que la gente vea que el movimiento es esa herramienta para ayudarlos a atender esos problemas que evidentemente el gobierno no los está atendiendo o los está atendiendo mal, y eso se tiene que trabajar más allá de pensar, ese va a ser mi próximo funcionario. Tenemos que entonces, claro. Y esa es mi apuesta, a que podemos crecer en la medida que nos vinculamos más a las causas que se están dando hoy en nuestras comunidades. Ahí es que podemos crecer como movimiento, y además de que es la razón por la que estoy aquí, porque yo quiero eso, yo quiero poder atender las situaciones de la gente en la calle. Pero ya mismo vamos a hablar desde dónde ustedes se ven o tú te ves, etcétera. Pero yo creo que hay un trabajo que hay que hacer paralelo, porque no puede ser empezar una cosa y en el año electoral hacer la que se supone que tenga que ver con la organización electoral. Y yo creo que no es porque la gente lo piense, es que la gente lo ha visto del funcionamiento de las colectividades, y sobre todo con un partido nuevo progresista que sabemos que le va a meter las manos otra vez al código electoral para hacer esto más difícil. Pero cuando eso ocurra, y ustedes siempre han sido partido de causa, o sea, ustedes han asumido, Mariana Nogales lo hizo desde la Cámara de Representantes, Manuel Natal de alguna manera lo hizo, aun cuando no era legislador del Partido de Victoria Ciudadana, y las diferentes representaciones que han tenido a nivel de la legislatura han hecho eso. Pero hay un trabajo que hay que hacer de organización en esa base, precisamente para que se vincule con un partido, porque ustedes necesitan gente que los represente. En ese sentido, el reto al 2024 llevaba una carga menor porque ustedes iban en alianza. Y se suponía, y yo creo que se supone, me corrige, que iba a haber un balance siempre entre los votos que iban a velar unos y los que iban a velar otros. Pero ¿sientes que hay posibilidad de que eso se dé, de que ese trabajo paralelo de organización se dé para que ustedes lleguen al 2028 con alguna propuesta relacionada a las elecciones del 24? Totalmente. Y yo creo que el interés y el entusiasmo está ahí. Yo creo que si bien estos pasados 4 años, yo sigo pensando que fueron 4 años de mucho aprendizaje. Yo creo que incluso las elecciones del 2024 fueron de mucho aprendizaje. Yo creo que el movimiento también
tenía que enfrentarse con la nueva realidad, como te digo, de un código electoral que nos imponía, por ejemplo, 40 y pico de candidaturas a alcalde eso no lo habíamos enfrentado en el 2020. En el 2020 teníamos otros objetivos electorales y nos imponen estos objetivos y también pues el tener que reconocer. Y a mí, por ejemplo, yo fui una que yo me sumé a la búsqueda de mujeres para ser candidatas a la legislatura y me enfrenté con la realidad de que también el trabajo para apoyar a estos candidatos o candidatas toma mucho más tiempo que el año electoral. Claro. Así que para mí estos 4 años fueron de mucho aprendizaje. Por eso, de hecho, si tú hablas con la Eva del 2020 o del 2021 más bien, que también se enfrentó con la posibilidad de un rol más a nivel nacional en la coordinación ejecutiva, yo decía, no, yo no estoy lista para dirigir un partido y estos pasados 4 años sí me sentí y ya me siento con las herramientas también, no solamente por ese proceso electoral que te mencioné al comienzo, sino por todas esas experiencias de ver lo que requiere tener líderes y lideresas, no solamente haciendo el trabajo en las comunidades, sino que decidan luego que quieren ser candidatos o candidatas. ¿Qué requiere una campaña y una candidatura a las alcaldías, más allá de la legislatura? O sea, todas esas cosas nos permitieron, porque tenemos muchos líderes comunitarios que están súper entusiasmados con el movimiento, pero de ahí a decidir que quieren ocupar un cargo público, eso toma tiempo. Y esas son cosas que para mí estos pasados 3 o 4 años sí nos permiten poder entender mejor, por lo menos aquellos que no venimos de partidos tradicionales, a que estas cosas toman bastante tiempo y no tenemos que estar pensando ya en la estructura electoral per se. La estructura electoral también hay que estarla trabajando. Y también la experiencia del 2024 nos hizo entender eso. Y no solamente porque yo sigo pensando que algo tenemos que hacer con ese código electoral. Yo creo que si bien sabemos que en la legislatura no hay el ambiente para lograr un cambio, y si se da un cambio, probablemente negativo para afectarnos, yo sí creo que tenemos que empezar a levantar un movimiento y hasta creo que una alianza multisectorial buscando desmontar lo que es ese andamiaje electoral, pero porque es mucho más que un código lo que está haciendo el PNP. Pero te lo traigo porque yo creo que el trabajo organizativo tiene que también incluir eso. Claro. Desde el trabajo que tenemos que hacer de construcción de base, de más presencia a nivel municipal, en los issues que están pasando, porque también, y una estrategia que me trae una compañera que va a estar ayudándonos en la parte de programa y que estuvo desde el día 1, que es Marcia Rivera. Marcia es una de las que me dice, es que ahora el trabajo de campaña que tenemos que hacer, Eva, es mostrarle a la gente en los municipios nuestro programa de gobierno, pero en un accional más concreto. No es simplemente darles una charla de, mira, cuál es el sistema de salud universal que queremos. Es llevarles ferias de salud, cosas que las personas puedan entender mejor, cómo se vería esa propuesta de un sistema de salud universal donde tú puedas recibir servicios rápido, accesible, y todas esas cosas tienen que empezar a modelarse como parte de esa campaña. Y de ahí entonces poderle dar a la gente muchas más herramientas para lo que sería la construcción de esa base, porque estamos muy en la de... Yo siento que queremos brincar demasiado rápido y Victoria Ciudadana también brincó bien rápido. Se formó en el 2019 y corrió una elección en el 2020 y, ¿verdad? Y lo hizo extraordinariamente en términos de resultados. Pero de repente de ahí nos enfrentamos con la realidad de que construir una base, tener candidaturas a 40 y pico de municipios como mínimo, más tener los de la legislatura, más tener los de los nacionales, no es poca cosa y no se construye. Carmen, en 4 años. No, definitivamente eso. Se necesita mucho más. La experiencia está ahí y la realidad, o sea, se dieron contra esa pared. Pero aprendimos, yo creo que aprendimos. Ojalá que obviamente en el 2028 tengamos esta conversación y tú me digas, oye, Eva, definitivamente aprendieron, qué bueno de todo lo que se ha logrado. Pero yo creo que estamos en buen camino. Yo sé que es súper retante lo que enfrentamos, pero tengo que decirte que siento mucho más entusiasmo a pesar de que también han habido pues muchas diferencias al interior del movimiento, han habido sus choques, eso es bastante evidente. Pero yo sí veo el movimiento y mucha gente a su alrededor entusiasmada con la posibilidad de que el movimiento siga
existiendo, y no lo digo solamente en San Juan. Yo he estado ya visitando algunos distritos y he visto a la gente bien entusiasmada en esta nueva etapa. Pero en esta conversación me parece que hablar de Victoria Ciudadana está dejando fuera una alianza. No, al contrario. Yo creo que también otra de las cosas que me entusiasma mucho del movimiento es que el movimiento desde el día 1 apostó a eso, a la alianza. Cuando tú miras movimientos políticos en otros lugares, sabes que la idea de sumar es la que ha tenido los mejores resultados, no en estarnos dividiendo, encajonándonos, sino al contrario, en buscar esas alianzas, y el movimiento siempre va a apostar a esas alianzas. Lo que sí es que ya tuvimos una en el 2020, que fue traer, ¿verdad?, distintas personas que no estaban satisfechas con los espacios políticos que había en ese momento, que decidieron que la mejor estrategia era un partido que no estuviera solamente dirigido por una fórmula de estatus, sino que tuviera más bien un programa de gobierno que atendiera la situación urgente del país, sin olvidar el tema colonial, porque no es una conversación estéril, hay que tenerla y hay que trabajarla en el Congreso. Sin embargo, y entonces decidimos en el 2024, viendo los resultados del 2020, porque precisamente viendo los resultados del 2020, los números de Alexandra, los números de Juan, y las posibilidades que una alianza entre los dos partidos podía traer, apostamos en el 2024 a una alianza con el PIB. Pero ya vimos los resultados y hay unos resultados extraordinarios, pero para el 2028 queremos más. Y para el 2028 ese más tiene que incluir una alianza mucho más grande que solo dos partidos. Tiene que haber una alianza de muchos más sectores, y hacia esa dirección es que queremos trabajar. ¿Cómo podemos sumar más sectores? Que la conversación no debe redundar solamente el PIB y Victoria van a volver a hacer una alianza, sino cómo vamos a construir esa alianza verdaderamente amplia que pueda vencer por una vez y por todas. Es bien parecido a lo que plantea Juan Dalmau después de las elecciones, ¿verdad? En diferentes entrevistas que le han hecho, y yo le hice una entrevista aquí, precisamente habló de que era mucho más que otro partido político. En ese sentido, ustedes descartan Victoria Ciudadana. Eva Prado, desde la experiencia que ha narrado, que ha tenido en estas dos elecciones y su activismo en la calle, ¿descartan al Partido Popular? No, yo creo que lo que es bien importante es que actualmente nosotros queremos algo diferente que lo que el Partido Popular ahora mismo está proponiendo. Mira la conversación de hace unos días donde el actual comisionado residente y portavoz principal de esa colectividad dice que hablar del estatus en estos momentos es una conversación estéril, cuando estamos conscientes de la complejidad del ambiente político con un presidente como Trump, pero eso no quita que esa conversación se tiene que dar, que al contrario, que no hablar de la colonia es ignorar el elefante blanco en la sala, una vista precisamente sobre promesa, que es como uno de los elementos más claros del desastre que tenemos de relación con los Estados Unidos. Así que hasta ahora, mira cómo su delegación ha estado tomando posturas, Carmen. En la legislatura. En la legislatura. La Alianza Violeta le llamamos aquí en Bonita. Fatal. Entonces, yo me encuentro a la gente en la calle que me dice, la alianza ahora tiene que ser con el Partido Popular o con Pablo José. Mira, nuestras alianzas siempre han sido enfocadas también en cuáles son nuestros elementos en común. Yo no siento ahora mismo un elemento en común con el Partido Popular ni con Pablo José. Yo creo que al contrario, yo creo que si ellos definitivamente empiezan a moverse a la dirección que tienen que moverse, pues puede ser una conversación, pero en estos momentos yo no la veo, porque precisamente ellos han estado participando de muchos del desastre, que incluso significó la quiebra de Puerto Rico. Y yo no estoy culpando el gobierno de García Padilla, como hace el PNP, de culpar a García Padilla. Tiene que hacer lo que le tocaba hacer, porque el problema no es erradicar la quiebra, el problema es lo que lo llevó a ese momento. Pero no hay un momento, yo no puedo encontrar afinidad ahora mismo con lo que es la estructura ni la famosa refundación del Partido Popular. Sí puedo evidentemente encontrar mucha más afinidad en propuestas que están haciendo, en luchas que está haciendo el Partido Independentista. Sin embargo, el Movimiento Victoria Ciudadana no es un partido independentista. Tiene personas independentistas, pero también tiene personas estadistas, tiene personas que creen en la libre asociación, que estamos unidos en el enfoque
de buscar, como te digo, el rescate de las instituciones, acabar con la corrupción y un proceso verdaderamente vinculante de descolonización. Así que el movimiento sigue bajo esa misma propuesta, encaminado a esas mismas alianzas, así que si bien si vemos más afinidad en ese sentido con el Partido Independentista, que sigue luchando en muchas cosas que nosotros también creemos. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que la alianza va a ser igual que la del 2024, porque esa no puede ser la apuesta. Queremos una apuesta donde verdaderamente otras personas se sientan incluidas, que todos esos expopulares y exestadistas puedan ver a Victoria como espacio. Yo no donde ellos pensaría se que son sientan. exestadistas, son ex-PNP. Exacto, gracias por aclararme eso. Muy Porque bien. ellos, digo, por lo menos los que Sí, yo sí, totalmente. conozco que están en Victoria Ciudadana dicen que son Totalmente. estadistas. Totalmente. Ex-PNP que creen en la estadidad, pero que a su vez creen como una alternativa para mejorar la calidad de vida de Puerto Rico, y eso es completamente comprensible, ¿verdad? Igual que las personas que creen en la independencia, creen en la libre asociación, pero tenemos una agenda en común, que es atender los problemas sociales que se viven en Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, cada vez, como bien mencionas, se parecen tanto que su único fin es gobernar y tener el poder, y tú no ves que verdaderamente tienen un programa de gobierno que atienda las necesidades del pueblo. Y eso por eso es que yo estoy aquí, Carmen, porque yo militar nuevamente en un partido político no me nace por casualidad, me nace porque siento que es la manera de aportar y de buscar un cambio en mi país, pero si no fuera eso, yo sigo en mi trabajo de lo más tranquila. En términos de del liderato de Victoria Ciudadana, ustedes han sido, de hecho, yo creo que las personas que estaban corriendo para la coordinación han sido los más que se han expuesto públicamente, o por lo menos han tenido participación pública para hablar de lo que está ocurriendo en Victoria Ciudadana, etcétera. Dentro de ese liderato que, como tú, participó de la fundación del partido Victoria Ciudadana, pues yo pensaría que queda Manuel Natal y algunos otros que han corrido y han perdido. ¿Son las fichas que Victoria Ciudadana está mirando también para el 2028? Tenemos que mirarlos a todos los que estén y a todas los que estén disponibles, pero también queremos impulsar nuevo liderato. El movimiento tiene personas extraordinarias que por X o Y razón todavía no han dado el paso. O si dieron el paso, están todavía en un proceso de desarrollo, y yo creo que tenemos que apostar a ese nuevo liderato. Y Manuel está muy también consciente de eso. Incluso pasó ayer mismo para unas expresiones que él me decía, pongamos personas nuevas a expresarnos, porque yo creo que hay que presentar esa diversidad que hay en el movimiento. El movimiento sigue estando Mariana, sigue estando Rafael Bernabe, sigue estando Manuel, Ana Irma. Yo creo que obviamente el mismo Alvin Valentín participó en la asamblea. Decirte que obviamente las que ha hecho más pública su salida y también en una nueva etapa en su vida es Alexandra Lúgaro. Pero aún así, y los que se han ido saliendo, que como te digo, pues su momento también Néstor Dupré, que Néstor estuvo participando en nuestra asamblea, y Néstor siempre me ha expresado que sigue estando apoyando el movimiento, así que tampoco Néstor se ha ido. Yo diría que el liderato tradicional está. Lo que sí es que apuestan, y a mí me gusta eso mucho, 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 que tenemos que apostar a ese cambio, Carmen, porque yo creo que país, yo estoy cansada, yo soy de la generación que me cansa esa idea del Mesías, de esa persona que sigue corriendo. Yo entiendo que hay candidatos que deben seguir intentándolo, y eso no es una crítica a esas personas. Pero si queremos tener nuevo liderato, también tenemos que darle oportunidad a esas otras personas a que asuman roles, para que se expongan, para que aprendan. Y esa es la apuesta que tenemos también en Victoria ahora. En ese sentido, hay gente como, pienso en Alejandro Santiago, por ejemplo, que fue un joven que llegó ahí como quizás a última hora en términos de la exposición, pero son gente que yo lo entrevisté varias veces aquí y tienen proyectos. Y personas que vienen de diferentes movimientos sociales y de diferentes grupos para aportar. En ese sentido, el nuevo liderato, en este momento, ¿ustedes entienden que tienen la capacidad de adiestrar, de buscar gente que le dé la posibilidad a esas personas que se interesen en participar de la vida
pública política. Esa es una de las cosas que más me motiva de asumir esta nueva coordinación. Poder, con más tiempo, la experiencia, te digo, lo traté de hacer en el 2023, lo traté de hacer con unas compañeras para la legislatura. Yo le llamaba el Comité por la Equidad, y era porque estaba buscando precisamente promover y apoyar desde mis recursos, incluso económicos. Apoyé económicamente sus candidaturas para poder lograr que ellas pudieran lograr escaños. Pero aprendí en esa experiencia que si bien todo eso era necesario, tener más recursos económicos, apoyarse como grupo, no dejar a los candidatos o candidatas solas, esa idea de que cada uno tiene que montar su equipo de campaña, pues es demasiado retante. Yo soy un caso extraordinario porque, como mencionamos, veníamos de unas experiencias, pero quiero poder, como pasa también en muchos partidos tradicionales, que forman grupos, el mismo Denis y María de Lourdes forman su propia plancha, y eso tiene que en verdad empezar a también darse en el movimiento, ese apoyo colectivo, pero aprendí que eso toma más tiempo. Alejandro fue uno que también extraordinario, joven, ya con unas experiencias de vida, que digo, vamos para adelante. Yo he visto muchos otros Alejandros que no se atreven. Claro. Que lo extraordinario de Alejandro y otros jóvenes también es que deciden, dan el paso, y a veces, pues precisamente el poco tiempo no les hace justicia. Y yo creo que en el caso hay que darles más tiempo para que puedan montar esa estrategia de campaña. Y eso es lo que yo quiero, poder apoyar a esa juventud, o incluso personas que vienen, como tú mencionas, quizás con mucha más experiencia, pero en unos grupos, por ejemplo. Nosotros tenemos una red de espiritualidades que tiene una cantidad de personas, unas lideresas extraordinarias, que yo precisamente las invité con Ana Irma a que asumieran, y pues en ese momento no se sentían listas. Claro, la estamos pidiendo un año antes. Mira, yo creo que con un poquito de más tiempo, o con tiempo, prepararlas o prepararlos para que entonces puedan montar su campaña bien. El urbanista, extraordinario también. Yo estoy segura que si es una de estas personas que con un poco de más tiempo también podemos lograr los resultados necesarios para que él pueda ocupar un escaño. Así que el movimiento está lleno de muchos talentos, pero para una candidatura en una campaña política se necesita tiempo, y mi apuesta es que ahora quiero darle más oportunidad a eso, a entrenar y a preparar a esa gente con más tiempo y no dejarlo para el año electoral. Para el año electoral. 2 preguntas, y una tiene que ver con un planteamiento que me acaban de hacer hace un rato en el gimnasio. Y es precisamente si ustedes creen que hacer una alianza, y esta pregunta no se la he hecho a Juan Dalmau, por ejemplo, o a nadie del PIB, si ustedes creen que en ese principio de alianza que va a entrar otra gente, o como ustedes lo definan en su momento, el movimiento aliancista tiene que tener una sola bandera. Vamos, eso es una de las estrategias que yo sé que muchas personas apoyan, y definitivamente, matemáticamente y con la estructura que existe actualmente, las reglas del juego que nos impone el Partido Nuevo Progresista, porque más nadie nos impone en términos de que ellos son los que aprueban el Código Electoral como lo aprobaron, nos pone un reto muy grande en ese proceso. Pero es puramente comunicación, no estamos hablando de partidos políticos. Ah, qué bien. No estamos hablando de Así partidos... que solamente lo plantean, porque hay varios elementos. Desde el punto de vista de comunicación. Ya. Ir a una asamblea, por ejemplo, la asamblea, el cierre de campaña de la alianza, estaba todo el mundo. Estaba la representación de Victoria Ciudadana y estaba la representación del PIB. Pero las banderas, en su mayoría, eran del PIB. Por lo que sea. Fue más gente identificada con el PIB, pero eran parte de la alianza. En términos de comunicación, eso envía un mensaje. No, y en el caso del movimiento, el movimiento así lo veía. Incluso para nosotros la ideal era que fuera la bandera de Puerto Rico, pero bueno, cada partido también tiene su tradición. Y yo creo que pues de las cosas que tenemos que un poco trabajar en cualquier alianza futuro es precisamente aprender de esa experiencia. De nuevo, la alianza tuvo unos resultados históricos, pero también hay muchas cosas que hay que mejorar. Y yo creo que yo coincido con que lo ideal es que se vea esa unidad. De hecho, yo sé de muchas personas que no votaron como se tenía que votar para apoyar la alianza tal cual se articuló por confusiones de ese tipo. Habían personas, por ejemplo, que yo sé que querían votar por mí
y pensaban que si votaban con una X íntegra en el PIB, Ajá. estaban votando por mí. Exacto. Así que ese es el resultado. Una sola bandera, pues la gente dice, ok, si voto debajo de esa única bandera, pues estoy votando por la alianza. Y eso pues obviamente tiene sus repercusiones y no son cosas que nadie, ¿verdad?, necesariamente midió en aquel momento. Pero que ya después de la experiencia que tenemos, esas son de las cositas que hay que conversar. Claro. Y lo último, en términos de la posición electoral y el camino que estás empezando a recorrer, ¿te ves en algún lugar en el 2028? Obviamente, asumir este liderato, esa es una de las puertas que se podría abrir, pero si te soy bien honesta, lo que más me motiva en estos momentos es poder apoyar esa nueva generación de liderato. Y hasta miro personas ya que creo que serían extraordinarias candidatos y candidatas a la gobernación de no darse una alianza o de darse una alianza que esa sea una posibilidad, pero también hacia las alcaldías y hacia los distintos puestos, hasta para el mismo precinto 3 de San Juan, aunque cuando me vean algunos residentes del precinto no se me pongan tristes, no se ha tomado la decisión todavía, pero si tú me preguntas a mí, mi cabeza está ahora de coordinadora de campaña, más que de candidato a candidato. Y estoy feliz por eso, porque me da un entusiasmo de poder ver a otras personas pasar por una experiencia y más convencida de llevarlos a que ganen. Eso es lo que me motiva ahora mismo, buscar esa posibilidad y apoyar al movimiento en su fortalecimiento, en estar más presentes en las comunidades. Esto es lo que a mí me apasiona. Yo vengo, como tú sabes, de una manifestación. Es mi trabajo y es lo que me hace feliz. Y me hace muy feliz estar con la gente en las comunidades, trabajando por mejorar sus condiciones. Y no necesariamente estoy pensando ya en un puesto en el gobierno. Estoy pensando en cómo precisamente ayudar a que el movimiento, como pasa en mi día a día, esté más presente en esos issues y en esas causas y podamos lograr tener ese liderato que ya también está en las calles y en las comunidades haciendo trabajo, puedan entonces dar ese paso, esas legisladoras municipales que tenemos, que yo pueda ver. ¿En cuántas legislaturas tienen participación? Tenemos 11. 11. Pero, mentira, tenemos 9. Tenemos 9 asambleas legislativas donde tenemos representación. Tenemos 11 legisladoras y legisladores municipales. Yo quiero ver cómo ellas puedan crecer y aspirar a ser las futuras alcaldesas o alcaldes de ese municipio. O si van a pensar a lo mejor para la legislatura nacional en una candidatura distrital. Pero ahora mismo ahí está mi cabeza y no quiere decir, ¿verdad?, que uno descarta una candidatura. En su momento estaremos disponibles para lo que sea necesario para apoyar al país, pero en estos momentos mi mayor intención es poder apoyar el fortalecimiento del movimiento y quiero estar ahí apoyando en eso. Cuando hablas de que hay gente que se ha sumado, gente que tienen exposición pública. Sí, no quiero, ¿verdad?, adelantar nada de eso, pero sí he recibido de verdad que de las cosas también más bonitas de este proceso y, vamos, lo hice con miedo. No tengo problema con decirlo, ¿verdad? Lo hice con miedo, lo hice con duda. Esto significa un sacrificio personal, laboral también. Yo no recibo una compensación económica por esto. Yo tengo mi trabajo y esto lo hago en mi carácter voluntario y voluntaria. Pero he recibido muchas comunicaciones con mucho entusiasmo y digo, ok, pues mira, esto lo que estoy haciendo es lo correcto. Mucha gente bien entusiasmada, personas que sí, que son figuras que creo que podrían aportar como candidatos o candidatas. No estoy diciendo que sirve ese acercamiento con esa dirección, pero ahora hay que pensar en todo eso, porque son gente talentosísima. Pero he recibido de todo, personas que son expertas en comunicaciones, en trabajo organizativo, liderato comunitario, figuras públicas, artistas que llaman como mira, quiero apoyar. Y esa es la cosa, quizás de las cosas más bonitas, más allá de haber logrado el apoyo del movimiento en esa asamblea general, recibir todo ese entusiasmo de personas que dicen quiero apoyar al movimiento, ha sido lo más gratificante. ¿Ha habido alguna reunión con el PIB? Hemos tenido una conversación bien con Juan Dalmau. Con Juan, el día de la asamblea, cuando se publicaron los resultados, él me llamó, fue muy amoroso en su comunicación. Pero todavía no, yo estoy ahora mismo en proceso de transición todavía. Estoy en conversaciones con Ana Irma, nuestra primera reunión de la coordinadora ejecutiva va a ser ahora en agosto. Estamos todavía en ese periodo de transición y también mi prioridad ahora va a ser
montar todo lo que va a ser el plan de trabajo del movimiento y luego en ese proceso, pues, si el colectivo decide que ya es momento de empezar esas conversaciones, así se conversará, pero en estos momentos estoy mirando hacia el interior y hacia afuera también porque queremos vincularnos con los issues que están pasando. Pero todavía una reunión con el PIB no está sobre la mesa todavía. Estamos ahora mirando hacia adentro y a involucrarnos y reaccionar a los asuntos que están pasando en el país. Bueno, Eva, gracias por tu tiempo. Sé que tienes otra entrevista. Ustedes quédense aquí porque, como siempre, tenemos otras informaciones, pero no va a ser hoy. Mañana es otro día. Siempre recuerden que pueden accesar este programa en cualquier momento en el canal de YouTube y que allí también pueden donar a través del chat siempre que estemos en vivo y en los dispositivos móviles, ATH Móvil, Bonitas Radio, Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil igualmente y en las páginas fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Una conversación sobre política que teníamos que empezar. Y en esta semana, como dije, del 25 de julio, pues es interesante hablar de ese otro tema que tiene que ver con lo que atraviesa el Partido Popular en su alegada refundación. Nosotros volvemos mañana sin falta en Esto es lo Último. Gracias por estar. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.